La noche del 30 de junio de 2026, el silencio en el Palacio Apostólico no era un estado de paz, sino de expectación contenida. Sobre un escritorio de madera noble descansaba un único sobre. En su interior, una carta de apenas 3 párrafos, desprovista de saludos corteses o formalidades habituales. Era un decreto papal directo que ponía fin, de manera fulminante, a la carrera de uno de los hombres más influyentes de la Iglesia Católica. El destinatario era el cardenal Augusto Ferrante, de 73 años. Un estratega de origen italiano que había pasado 4 décadas ascendiendo por las filas de la curia romana, con la paciencia de un maestro de ajedrez y los instintos de un político de raza. A la mañana siguiente, Ferrante no tendría nada más que un título despojado de toda autoridad real. Este es el inicio de una fractura que sacudiría los cimientos del Vaticano, revelando el choque inevitable entre una estructura de poder invisible y la implacable voluntad de reforma de un pontífice que operaba con la precisión de un cirujano. Durante años Ferrante había sido considerado intocable. Desde su posición al frente del dicasterio para el clero, controlaba el destino de cada sacerdote en las diócesis de Europa y América Latina. Decidía ascensos, traslados y destierros a parroquias olvidadas. Había construido un imperio invisible dentro de la Iglesia, sostenido por una red de favores mutuos y un archivo mental implacable. Su supervivencia a través de 3 pontificados se basaba en una premisa silenciosa, la suposición de que ningún papa tendría jamás la fuerza o la voluntad de desmantelar su estructura, pero el 8 de mayo de 2025. La elección de Robert Francis Prevost como el Papa León XIV cambió las reglas del juego. Primer pontífice estadounidense, agustino, abogado canonista y antiguo estudiante de matemáticas, León XIV no utilizaba el martillo, sino el bisturí. Su primer año de pontificado estuvo marcado por una reestructuración silenciosa pero sistemática, reformas financieras, cambios en el vicariato de Roma mediante el motu proprio confirma fratres tuos, y el nombramiento de mujeres en puestos de alta responsabilidad, como la hermana Alessandra Esmeriglio al frente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. El conflicto latente estalló en marzo de 2026. Cuando una auditoría interna detectó transferencias irregulares por 2,4 millones de euros en el dicasterio para el clero, desviados de programas destinados a seminarios en África y el sudeste asiático hacia cuentas intermedias en Suiza y Luxemburgo. Los códigos de autorización de cada movimiento apuntaban directamente a la oficina de Ferrante. Cuando François Pouilly, el recién nombrado presidente del Consejo de Supervisión del AIOR, elevó el informe en apenas 48 horas, la maquinaria de protección de Ferrante se activó de inmediato. Aliados clave de la curia, como el arzobispo Enrico Salvi y el obispo Marco de la Croce, intentaron dilatar el proceso alegando tecnicismos canónicos y supuestas justificaciones administrativas para ganar tiempo. Sin embargo, el 14 de abril de 2026, recién regresado de un viaje por 4 naciones africanas, León XIV convocó una reunión secreta en su estudio de la Domus Sanctae Martae con un círculo de apenas 4 personas, entre ellas el cardenal Pietro Parolin y la hermana Raffaella Petrini. En ese encuentro sin actas oficiales, el Papa autorizó una investigación canónica profunda que rastrearía los últimos 5 años de gestión de Ferrante Law. Que los investigadores encontraron bajo la superficie no era una simple irregularidad financiera, sino un sistema perfectamente diseñado de manipulación institucional. Un gobierno en la sombra que utilizaba los traslados de sacerdotes para premiar la lealtad y castigar la disidencia, sepultando denuncias de denunciantes de Milán y São Paulo, en archivos trasladados deliberadamente fuera de Roma. Al recibir el informe confidencial en mayo, León XIV rechazó la recomendación de Parolin de resolver el asunto en privado para evitar daños a la reputación de la Iglesia en un momento ya tenso debido a la inminente crisis con la Fraternidad San Pío X. Para el Papa, la dignidad no podía ser un escudo para quienes usaban su autoridad contra aquellos a quienes debían servir. El enfrentamiento definitivo estaba trazado.
Ferrante, enterado de la investigación a principios de junio a través de filtraciones, no pretendía retirarse en silencio. Inició una contraofensiva mediática feroz, contactando a periodistas italianos y cadenas conservadoras para presentar el proceso como un ataque ideológico de un papa extranjero contra las instituciones tradicionales. Por un momento, su estrategia de mostrarse como un mártir pareció funcionar, abriendo una brecha de opinión pública en la prensa romana. La entrega del sobre a las 9:45 de la noche del 30 de junio de 2026 marcó el punto de no retorno. Al suspender de inmediato las facultades de Ferrante y poner bajo revisión formal su título cardenalicio, León XIV asestó un golpe quirúrgico al corazón de la curia. Sin embargo, un hombre que conoce cada secreto de la maquinaria vaticana no se rinde fácilmente. Con la entrega de este decreto, la verdadera batalla apenas comenzaba a librarse en los pasillos de la curia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Ferrante para proteger su red de influencia? ¿Y cuántos nombres de la jerarquía eclesiástica caerían junto a él si decidía revelar los secretos que guardaba bajo llave? La mañana del 1 de julio de 2026 amaneció en Roma bajo una pesadez húmeda que parecía pegarse a los muros de travertino del Vaticano. Mientras los informes oficiales y las minutas de la curia intentaban mantener la ficción de una rutina inalterable, la realidad intramuros era de un mutismo absoluto. El golpe asestado la noche anterior había dejado un vacío de poder que nadie sabía cómo llenar. Los pasillos del Palacio Apostólico, habitualmente transitados por secretarios y monseñores portando carpetas de cuero, se sentían desiertos, cargados de una tensión invisible. La huida precipitada del arzobispo Enrico Salvi hacia Umbría y el tibio comunicado de prensa del obispo Marco de la Croce, quien evitó pronunciar el nombre de Ferrante para salvar su propia posición. Eran las primeras grietas visibles de un sistema que comenzaba a desmoronarse por el pánico. El choque directo entre la fachada oficial del sistema y la crudeza de los hechos se hizo evidente en el despacho de León XIV. Sobre su pequeño escritorio de madera, el Papa examinaba la correspondencia que llegaba desde los rincones más alejados del mapa católico, un contraste directo con la frialdad de los memorandos curiales. Las cartas de sacerdotes de base, especialmente una proveniente de Cebú, que describía la desmoralización de los clérigos jóvenes ante el favoritismo político, revelaban el verdadero alcance del daño causado por la red de Ferrante. Para el pontífice, no se trataba de un mero problema administrativo o de un desvío de fondos que la burocracia pudiera archivar bajo una fórmula de compromiso. Era una deformación espiritual de la estructura misma de la Iglesia, un mecanismo que devoraba la vocación de quienes debían servir a las bases. La resistencia del sistema, sin embargo, se materializó esa misma tarde fuera de las fronteras italianas. En un prado de Écone, Suiza, la Fraternidad San Pío X consumaba la consagración de 4 obispos sin el mandato pontificio ante 15.000 fieles equipados con gorras blancas. Este desafío teológico e ideológico externo coincidía milimétricamente con el desafío interno y pragmático que Ferrante lanzaba desde su residencia vaticana. 2 frentes simultáneos que ponían a prueba la templanza del Papa. En una audiencia a primera hora con el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la doctrina de la fe, la discrepancia entre el protocolo vaticano y la crisis real quedó expuesta. Mientras Fernández detallaba con preocupación las febriles llamadas nocturnas de Ferrante a canonistas en Milán y Madrid, buscando invalidar su suspensión, León XIV permanecía imperturbable. Su respuesta fue una breve frase que desarmaba cualquier intento de agitación diplomática. Dejen que llame. Las llamadas no cambian los hechos. Pocas horas después, Ferrante ejecutó su contraataque a través de un documento de 4 páginas redactado por su abogado en Milán. El texto no contenía desmentidos directos sobre los desvíos financieros ni sobre la red de patronazgo. En su lugar, atacaba la línea de flotación de la autoridad papal. Al calificar las reformas de León XIV como una deconstrucción institucional que trataba a las oficinas sagradas como activos desechables y al denunciar una concentración sin precedentes de la autoridad pontificia,
Ferrante intentó movilizar al colegio de cardenales bajo una bandera de resistencia corporativa. El cardenal, acostumbrado a que las tormentas vaticanas amainaran con el tiempo y el cansancio de los papas, buscaba un impasse legal que le permitiera ganar espacio para negociar, pero el cálculo de Ferrante ignoraba la naturaleza del hombre al que se enfrentaba. León XIV no buscaba un acuerdo diplomático que preservara las apariencias. Mientras la prensa italiana amplificaba la retórica del cardenal y los blogueros tradicionalistas tomaban posiciones, el Papa preparaba una respuesta institucional contundente. El choque de cosmovisiones era total. Por un lado, la vieja guardia que entendía la Iglesia como un entramado de influencias recíprocas y silencio compartido. Por el otro, un pontífice que concebía la transparencia no como una opción de gobierno, sino como un imperativo moral insoslayable. La tensión en la curia llegó a su punto más álgido cuando comenzó a circular de manera informal un sumario clasificado de la investigación ampliada. El documento contenía una lista detallada con los nombres de otros 9 clérigos de alto rango distribuidos en Italia, Brasil y España que habían participado activamente en el sistema de favores de Ferrante. La pregunta que flotaba en el aire denso del verano romano ya no era qué sucedería con el cardenal defenestrado, sino quién sería el siguiente en ser expuesto a la luz. La filtración del sumario clasificado el 2 de julio de 2026 transformó el temor difuso de la curia en un pánico tangible. Ya no se trataba únicamente de la caída del cardenal Ferrante, sino de la exposición detallada de una red que abarcaba a otros 9 clérigos de alto rango distribuidos entre Italia, Brasil y España. Los nombres, las fechas de los traslados forzados, los desvíos presupuestarios y los expedientes sepultados de los denunciantes de Milán y Sao Paulo comenzaron a circular en conversaciones susurradas, en los restaurantes romanos y en chats encriptados de periodistas acreditados. La estructura corporativa del Vaticano, que durante siglos había operado bajo la premisa de que las crisis internas se manejaban en la penumbra, se enfrentaba a su mayor amenaza: la pérdida absoluta del control sobre su propia información. El velo de misterio que protegía al sistema se había roto de forma irreversible, y la pregunta que recorría cada pasillo era de una sencillez aterradora: ¿quién sería el siguiente en caer ante la magnitud del colapso? Las líneas de resistencia interna comenzaron a reconfigurarse a toda prisa. Quienes al principio habían apoyado discretamente a Ferrante o sugerido una transición pacífica para proteger la imagen de la Iglesia, buscaron suavizar el impacto para evitar un derrumbe generalizado del entramado curial. El propio bufete del cardenal en Milán cambió drásticamente su estrategia discursiva. Las demandas agresivas de inconstitucionalidad canónica y las acusaciones de abuso de poder papal fueron reemplazadas por un lenguaje mucho más dócil, apelando a la necesidad de diálogo, a la sensibilidad pastoral y a la conservación de la unidad de la Iglesia en momentos de turbulencia. Era el repliegue clásico de un sistema defensivo que, al verse acorralado, intentaba adormecer el conflicto mediante la retórica de la comunión y la prudencia institucional. Los 3 cardenales que inicialmente habían aceptado firmar la carta de protesta a favor de Ferrante retiraron su apoyo en silencio, esperando que el perfil bajo los salvara de la inminente depuración. En el despacho del Papa León XIV. El tiempo de las concesiones diplomáticas y el silencio cómplice había terminado. Lejos de ceder a las presiones de los sectores que pedían moderación para no dañar la reputación pública de la Iglesia, el pontífice redobló la apuesta institucional con decisiones de una firmeza inapelable. El mismo 2 de julio, mientras la curia asimilaba el golpe de la filtración del sumario, el Papa autorizó al prefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, a emitir el decreto de excomunión formal contra los obispos de la Fraternidad San Pío X, que habían desafiado su autoridad en Suiza. Con este movimiento simultáneo en 2 frentes, León XIV demostró que su paciencia metodológica no debía confundirse con vacilación. Al mismo tiempo, ordenó a la oficina del promotor de justicia expandir la investigación penal
para incluir a cualquier funcionario que hubiera obstruido o dilatado deliberadamente la auditoría original de las cuentas del dicasterio para el clero, la determinación de L. León XIV quedó definitivamente sellada al convocar a todos los jefes de los dicasterios de la Curia Romana a una sesión obligatoria para la semana siguiente, con un único punto en el orden del día: la rendición de cuentas. No habría espacio para las justificaciones corporativas ni para los favores cruzados del pasado. La tensión psicológica e institucional en Roma llegó a su punto de máxima presión el 3 de julio, cuando el pontífice finalizó los preparativos para su viaje pastoral a la isla de Lampedusa y revisó el borrador de su discurso para la Medalla de la Libertad en Filadelfia. En ese texto, León XIV incluyó de su puño y letra un párrafo demoledor que resonaría directamente en los oídos de sus opositores curiales. La grandeza moral de una institución se manifiesta en lo que está dispuesta a desmantelar cuando ya no sirve a los más vulnerables. La calma quirúrgica con la que el Papa preparaba su exposición pública contrastaba con el sudor frío de una jerarquía que comprendía, finalmente, que la tormenta no pasaría de largo. El 4 de julio de 2026, la atención de la diplomacia internacional y del mundo eclesiástico se concentró en una pantalla de transmisión. Desde su sobrio despacho en la Domus Sanctae Martae, el Papa León XIV se disponía a pronunciar su discurso de aceptación de la Medalla de la Libertad, un acto transmitido en directo al Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia, con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. En las oficinas de la Curia Romana, en los apartamentos de los cardenales y en las cancillerías de media Europa, los ordenadores estaban encendidos y los teléfonos en silencio. Nadie esperaba una intervención protocolaria de un pontífice que, en apenas 72 horas, había firmado la excomunión de la cúpula de la Fraternidad San Pío X y desmantelado la red de influencia del cardenal Ferrante. La atmósfera vaticana contenía la respiración ante lo que sabían que sería un manifiesto irreversible. Cuando la señal comenzó a emitirse, la total ausencia de pompa confirmó el estilo quirúrgico del Papa. León XIV habló con su habitual voz pausada, precisa, desprovista de cualquier asomo de ira o adoctrinamiento. Comenzó reflexionando sobre la libertad de conciencia y las obligaciones morales que acompañan a los derechos civiles. Sin embargo, a mitad de su intervención, el tono del pontífice experimentó un cambio sutil pero perceptible. Fue el momento en el que introdujo el pasaje que había redactado personalmente la tarde anterior. Al margen de las minutas preparadas por la Secretaría de Estado, el Papa miró directamente a la cámara, y en ese instante, el silencio en los despachos de Roma se volvió denso, casi físico. León XIV abordó la diferencia fundamental entre la autoridad y el poder. Explicó que el verdadero liderazgo no se mide por las estructuras que un gobernante protege a toda costa, sino por aquello que está dispuesto a desmantelar cuando las instituciones dejan de servir a las personas para las que fueron creadas. Fue entonces, cuando pronunció las palabras que desarmaron la fachada del sistema curial, la grandeza moral de una nación o de una iglesia se manifiesta, sobre todo, en su capacidad para apoyar, proteger y valorar la vida de todos, especialmente de los más vulnerables y de aquellos cuyo valor es cuestionado. No fue necesario que mencionara el nombre de Augusto Ferrante, ni el de los aliados que se habían refugiado en el silencio o en el exilio voluntario de las provincias. Cada miembro de la jerarquía eclesiástica que escuchaba la transmisión entendió el mensaje con una claridad aterradora. El discurso arrancó de golpe las máscaras de la burocracia vaticana, exponiendo la grieta fundamental de un sistema que durante décadas había priorizado la autoconservación, el intercambio de favores y el encubrimiento bajo el pretexto de evitar el escándalo público. Al situar la defensa de los vulnerables por encima de la protección de la propia estructura, León XIV devolvió el valor a la experiencia humana viva, validando el sufrimiento silencioso de tantos sacerdotes y laicos que habían sido ignorados por el clientelismo de la curia. Las reacciones en el interior del Vaticano confirmaron que el impacto psicológico era total.
En la residencia donde Ferrante permanecía recluido, la retórica legalista de sus comunicados perdió toda su fuerza de inmediato. La vieja regla no escrita de la curia, aquella que dictaba que para sobrevivir solo hacía falta agachar la cabeza y esperar a que la tormenta pasara porque los papas terminaban cansándose o muriendo, quedaba sin efecto. Este pontífice no estaba cansado, no pretendía retroceder y se movía con la determinación de quien comprende exactamente el tiempo que tiene y cómo pretende utilizarlo. El discurso de León XIV no fue solo una declaración de principios para el aniversario americano, sino el cumplimiento definitivo de la advertencia que él mismo había lanzado sin notas ante 170 cardenales en su primer consistorio de enero: esta iglesia no será gobernada por el silencio nunca más. Al caer la noche del 4 de julio, mientras las luces se encendían sobre las colinas de Roma, la curia comprendió que la toma del sobre con el decreto papal el 30 de junio no había sido un hecho aislado. El sombrero rojo del cardenal Ferrante había sido retirado. Las máscaras de la impunidad corporativa se habían deshecho ante la luz pública y todos los obispos de Roma entendieron, con absoluta lucidez, que esto no representaba el final de una crisis, sino el comienzo de un orden completamente nuevo. La onda de choque provocada por la destitución del cardenal Ferrante y el discurso del Papa León XIV comenzó a propagarse de inmediato, alterando de manera irreversible la fisonomía de la curia romana y de la Iglesia global. El sumario clasificado de la investigación ampliada ya no era un secreto guardado entre muros coloniales. La revisión de los expedientes de los otros 9 clérigos en Italia, Brasil y España continuaba su curso de forma metódica, bajo la supervisión directa del promotor de justicia. Los archivos físicos que habían sido trasladados deliberadamente a un almacén fuera de Roma, aquellos donde yacían las denuncias sepultadas del Monseñor de Milán y del administrador diocesano de São Paulo, fueron devueltos al centro de la actividad judicial vaticana. A pesar de las páginas arrancadas, las fechas alteradas y la numeración inconsistente, la reconstrucción de la verdad avanzaba sin detenerse ante jerarquías o presiones diplomáticas. El viejo lema de la curia, aquel que sugería resistir en silencio hasta que pasara el temporal, se había quebrado definitivamente porque el temporal ya no dependía de la inercia del tiempo, sino de una voluntad implacable de rendición de cuentas. A nivel local, en las diócesis periféricas, los efectos prácticos de este cambio comenzaron a sentirse con una intensidad silenciosa. Para los sacerdotes jóvenes y los obispos reformistas que habían observado durante años cómo las asignaciones pastorales se convertían en moneda de cambio para premiar la docilidad y castigar la independencia, la atmósfera vaticana se percibía de una manera totalmente nueva. Un monseñor de la Secretaría de Estado comparaba el ambiente en las oficinas con la calma eléctrica que queda después de una tormenta de verano. La desconfianza crónica de quienes temían represalias por denunciar abusos de poder empezó a disiparse ante la constatación de que las reglas del juego habían cambiado. El caso del párroco de Cebu, en Filipinas, quien había escrito con dolor sobre la pérdida de fe de los sacerdotes jóvenes en una institución que parecía gobernada por el favoritismo, se convirtió en el símbolo de esta transformación. Su carta personal, leída en soledad por León XIV en su estudio de la Domus Sanctae Marjae, ya no era el lamento inútil de un servidor olvidado, sino el testimonio de una realidad humana viva que el sistema finalmente reconocía y protegía. El impacto de estas decisiones trascendió la estructura administrativa para instalarse en la conciencia de los fieles. La destitución de Ferrante y las excomuniones de la Fraternidad San Pío X demostraron que el pontífice abordaba los desafíos ideológicos externos y las corruptelas institucionales internas con la misma firmeza desprovista de retórica. Mientras el cardenal defenestrado permanecía recluido en su residencia dentro de los muros vaticanos, viendo cómo sus aliados retiraban el apoyo y su abogado en Milán matizaba la defensa jurídica apelando a la unidad eclesial. La realidad en las diócesis demostraba que la impunidad ya no era un privilegio inherente al rango.
El miedo que antes atenazaba a las bases ante la sola mención de los dicasterios romanos se transformó en una expectativa cautelosa, en la esperanza de que, por primera vez en generaciones, las palabras sobre la reforma institucional no fueran meros eslóganes impresos en documentos de archivo. La historia que había comenzado con un sobre colocado en la penumbra de un escritorio del Palacio Apostólico la noche del 30 de junio de 2026. Regresaba en sus compases finales a la sencillez del gesto humano. En su capilla de la Domus Sanctae Martae, León XIV continuaba celebrando la misa matutina, sin alterar su rutina. Ajeno al drama de la agitación mediática, y enfocado en su próximo viaje pastoral a Lampedusa para visibilizar el drama de la migración mundial. La resolución de este conflicto no se midió en la espectacularidad de un juicio público, sino en la solidez de una promesa mantenida bajo la luz del día. Al final de la jornada, la gran maquinaria de la curia seguía girando, pero sus engranajes ya no respondían al peso de los silencios cómplices ni a las redes invisibles de protección mutua. La devolución del sombrero rojo de Ferrante y el inicio de las reformas profundas dejaron claro que la Iglesia no volvería a ser gobernada por la discreción corporativa. El compromiso expresado por el pontífice ante el Colegio de Cardenales se